¿Cómo están? En la última de las clases hablamos un poco sobre la parte introductoria del derecho procesal penal, tocamos temas como los principios, su función, su naturaleza, las diferentes formas de acción que existen y los diferentes sistemas. Hablamos también sobre los sujetos procesales y puntualizamos un poco más sobre la figura del imputado. Imputado, procesado, acusado, condenado, dependiendo de la etapa procesal en la que nos encontremos. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de los sujetos procesales y empezamos a hablar un poco sobre los auxiliares del proceso. Bueno, aparte del imputado, uno de los sujetos principales es el Ministerio Público. Su labor se encuentra regulada en el artículo 251 de la Constitución Política de la República y también en su ley orgánica. Le rigen dos principios que son el de unidad y el de jerarquía. El principio de jerarquía pues no es difícil de comprender, el Ministerio Público tiene una estructura jerárquica y en la cima de la misma pues se encuentra el fiscal general o jefe del Ministerio Público. Por otra parte, el principio de unidad establece en todo caso que cualquier auxiliar fiscal, cualquier agente fiscal es representante del Ministerio Público y en todo caso también está delegado para tomar decisiones. Desafortunadamente, en la práctica algunas veces eso no sucede. Algunas veces algunos fiscales o agentes fiscales en un debate solicitan 5 años conmutables a razón de N cantidad de dinero y el juez pues acepta lo que ha solicitado el Ministerio Público. Sin embargo, la unidad de impugnaciones al escuchar incluso el audio de lo que ha solicitado el agente fiscal, pues de todas maneras impugna y presenta una apelación especial manifestando que no están de acuerdo con el quantum de la pena. Pero son cosas que pasan en la práctica y algunas veces pues hay que justificar también el trabajo. Bueno, de los otros sujetos procesales pues ya hablamos sobre la víctima, algunos no la toman como un sujeto procesal, pero a partir de la reforma del artículo 117 la participación de la víctima es tan amplia que incluso se permite el que pueda dirigir al Ministerio Público en algunas de sus decisiones. El querellante adhesivo y el querellante exclusivo, también ya hablamos un poco sobre la diferencia. El querellante adhesivo se encuentra contemplado en los artículos 116, 118 del Código Procesal Penal y es aquella persona que viene a coadyuvar en el proceso juntamente con el Ministerio Público. El querellante exclusivo, por otra parte, está determinado en delitos de acción privada y posteriormente vamos a hablar sobre su participación en el proceso en cuanto al juicio de acciones privadas. El defensor, por su parte, pues no solamente se contempla la figura del defensor a partir de dos elementos puntuales que son la defensa material y la defensa técnica, sino que recordemos también que el ejercicio de la defensa es constitucional y reconocido también en instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahora, ¿cuál es la defensa material y cuál es la defensa técnica? La defensa material la ejerce el imputado, es decir, la persona que está sujeta a un proceso, el procesado, el acusado, como ustedes quieran decirle, dependiendo de la etapa procesal, pues ejerce su defensa material. De hecho, el Código Procesal Penal establece la posibilidad de que una persona pueda realizar su propia defensa. Ante esto, el tribunal tendría que, en todo caso, determinar la posibilidad de que se ejerza la defensa por parte del imputado, pero que también tenga conocimientos en leyes y en derecho. De lo contrario, pues tendría que designársele un defensor de oficio. El defensor técnico es el abogado particular o el abogado de la defensa pública penal. El abogado de la defensa pública penal también le rige el principio de unidad, por lo que no hay problema en cuanto a la sustitución de un abogado por otro cuando ejerce la defensa el Instituto de la Defensa Pública Penal. Sin embargo, hay que ser cuidadosos en cuanto a la defensa privada. El artículo 97 del Código Procesal Penal establece que cuando una persona es designada como defensor, éste podrá designar un sustituto. Algunas veces los jueces, cuando aceptan al defensor en una audiencia, le piden que nombre un abogado sustituto. Sin embargo, están de alguna manera cambiando el espíritu de la ley.
El artículo 97 es claro en cuanto a que se podrá designar un sustituto. Lo que pasa es que en algunas ocasiones pues las agendas de los tribunales están un poco cargadas. Sin embargo, hay que entender por parte de los juzgadores y por parte de los otros sujetos procesales también que el abogado particular también no puede ajustar su agenda a los requerimientos muchas veces de las agendas de los tribunales. Derivado de ello es que afortunadamente pues muchas de las veces hay un consenso en cuanto a los plazos. Por otra parte, en cuanto a la defensa técnica, también hay que ser cuidadoso en la figura de la renuncia. No siempre el defensor técnico está de acuerdo con el sindicado o el sindicado está de acuerdo con el defensor técnico. Entonces, lo viable es presentar su renuncia. ¿Cuál es la parte importante en esta cuestión? Es el hecho de que el defensor no podrá renunciar, según establece el Código Procesal Penal, hasta que no sea sustituido por otra persona. De tal forma que si en algún momento se presenta su renuncia, esta no tiene que ser en audiencia para empezar, por una parte, y por otra, no puede dejar el ejercicio de la defensa hasta que no encuentre el sustituto, ya sea que se nombre uno de la defensa pública penal o que esté otro abogando a favor de la persona que fue su cliente. De lo contrario, podría arriesgarse a que en una audiencia por su no presencia, a pesar de que se haya dado un finiquito, que es una relación civil con su cliente, a pesar de que se haya dado un finiquito, pues puede arriesgarse a que se le decrete el abandono y la consecuente certificación de lo conducente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Bueno, hablemos un poco también sobre los auxiliares en el proceso. El primero de los auxiliares en el proceso está establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal. Es el consultor técnico. Recordemos que el Código Procesal Penal es del 92. La figura del consultor técnico hoy por hoy ha cobrado bastante importancia en el proceso penal. El consultor técnico es aquella persona experta en ciencia, arte o técnica que puede colaborar con los sujetos procesales, no necesariamente con la defensa, sino que también lo puede hacer con la parte querellante, por ejemplo, e incluso con el Ministerio Público. El consultor técnico lo que va a hacer es estar presente en determinadas pericias y ejercer su derecho de realizar observaciones. Claro está, esta persona no va a emitir un dictamen, pero es importante que pueda asistir a los sujetos procesales porque posteriormente en algunas etapas procesales es bastante importante su presencia. El consultor técnico tiene que tener las mismas características de un perito. Sin embargo, recordemos que tiene que ser experto en ciencia, arte o técnica. Si la pericia se trata, por ejemplo, de una ciencia que está regulada y que implique que exista un colegio de profesionales, pues entonces estaremos hablando de la parte de la ciencia. Sin embargo, también existen consultores técnicos que pueden ser expertos en artes o en técnicas. Por ejemplo, un mecánico automotriz con algún curso especializado en alguna escuela, por ejemplo el INTECAP, un instituto como el INTECAP, pues podría figurar perfectamente como un consultor técnico en el momento que se le requiera. En la etapa preparatoria, pues va a participar no directamente en la ejecución de los peritajes, sino en cuanto a las observaciones. No emite un dictamen, pero posteriormente puede hacer algunas referencias para que su participación pueda ser válida. En la etapa intermedia creo que es bastante importante el que se empiece a acostumbrar el proceso a tener la presencia de consultores técnicos. Si el objeto en la etapa preparatoria es que pueda hacer observaciones, el objeto del consultor técnico en la etapa intermedia es que juntamente con el abogado defensor puedan hablar sobre el requerimiento fiscal. Es decir, si el juez es bien cierto que no puede valorar prueba en la etapa intermedia, también lo es que razona sobre la prueba, razona sobre los medios de convicción que llevan a fundamento al Ministerio Público para presentar su acusación. El defensor técnico tendrá que hacer lo suyo en cuanto a oponerse a la solicitud del Ministerio Público, pero el consultor técnico tiene una función también fundamental que algunas veces no le es permitida y es el hecho de guiar al juez acerca sobre las diferentes diligencias que se han realizado
en la etapa preparatoria. Y por supuesto, en la etapa del juicio oral y público, pues el consultor técnico puede estar a la par del abogado defensor, a la par del querellante adhesivo o a la par del Ministerio Público, realizando preguntas acerca de su expertise e incluso puede concluir en el debate. Les decía, algunas veces el consultor técnico está en la parte de la defensa, pero también es importante que esté en la parte de la parte del Ministerio Público o en la parte del querellante adhesivo. Algunas veces hay dictámenes y es necesario la ampliación de los mismos y por ello es necesario también que un consultor técnico especializado o experto en la materia pues pueda guiar al fiscal a hacer las observaciones para la ampliación de los dictámenes. Hay otra figura también en la que el consultor técnico puede participar y es en la llamada, en la prueba testimonial. El Código Procesal Penal solamente establece la figura de los testigos. Sin embargo, en la práctica, cuando se habla de testigos técnicos, se hace referencia a personas que, si bien es cierto, no han tenido un acceso directo o no tienen o no son testigos presenciales directos de algunos hechos, sí también es cierto que son testigos presenciales de alguna técnica que hayan podido realizar. Si un consultor técnico, por ejemplo, un antropólogo, emite un dictamen antropológico, pues es dable que pueda figurar como testigo técnico y que pueda emitir un informe dentro del proceso penal que pueda ilustrar posteriormente a los jueces en cualquiera de las etapas. Aparte del consultor técnico, pues también existen, algunas veces no los toman como tales, pero dentro de los auxiliares del proceso también están los traductores. El traductor puede figurar como un auxiliar cuando alguna de las partes pues no está conforme o no está segura de la función del traductor adscrito al organismo judicial, de tal forma que esto permitiría un ejercicio de la defensa material por parte del imputado un poco más adecuada. Por otra parte, también los traductores adscritos al organismo judicial, pues a pesar de que se toman como auxiliares del juez o auxiliares del órgano competente, pues creo que es importante darle su lugar como auxiliares dentro del proceso, derivado que es a partir que ellos puedan traducir del idioma español a los idiomas vernáculos que el imputado puede ejercer su defensa material. Y recordemos, muchas veces el traductor no es para que el imputado conozca o sepa lo que está sucediendo, sino para que el juez sepa también lo que el imputado está queriéndole explicar. Por ello es importante la función de este tipo de personas para que puedan figurar como auxiliares en el proceso. Bueno, hemos terminado ya con los sujetos procesales y los auxiliares del proceso. Vamos a hablar un poco más sobre la actitud a asumir por parte de cada uno de ellos dentro del proceso penal. La próxima clase hablamos sobre actos introductorios y empezamos ya con las primeras partes prácticas del proceso penal guatemalteco. Muchas gracias.